Muy buenas noches. Estamos aquí el día de hoy gracias al Centro de Capacitación y Desarrollo Global, ¿no? Vamos a ver el tema cierre contable, específicamente el OA2, que es un anexo a los estados financieros, tanto semestral como anual. Bueno, la presente exposición tiene por finalidad brindar a los usuarios de las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, el módulo de demandas de sentencias judiciales y arbitrales en contra del Estado, ¿no? Este aplicativo tiene la finalidad de brindarnos la información automática para los estados financieros, ¿no? Esta información de este aplicativo viaja por la web a la web de estados financieros. Ya lo vamos a ver en unos momentos, ¿no? La información debe ser registrada por la Procuraduría o por las oficinas de asesoría legal en caso no existieran en su entidad pública. Vamos a ver una parte de la normatividad, ¿no? La normatividad, empezando con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, donde nos establece que se puede pagar o afectar el presupuesto del 5% y hasta un 3%, según sea necesario, por los montos aprobados en el presupuesto institucional de apertura PIA, ¿no? Con excepción de los fondos correspondientes a fuente de financiamiento, donaciones y transferencias, operaciones de oficiales de crédito interno y externo y la reserva de contingencia para las entidades que así lo tengan, ¿no? Esta norma comprende, entre otros, la atención de sentencias judiciales y arbitrales en calidad de cosa juzgada por adeudos de beneficios sociales, de beneficios laborales y otros que sean en contra del Estado. Cabe aclarar y resaltar esto, que son demandas judiciales en contra del Estado. Vamos a ver acá que en el año 2011 se dispone la constitución de la Comisión Evaluadora de Deudas del Estado por sentencias judiciales en la Ley de Presupuesto para el año 2012, Ley número 29.812. En la 69ª disposición transitoria dispone una Comisión Evaluadora de Deudas del Estado generadas por sentencias judiciales, emitida y dirigida por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Justicia. El resultado de esta comisión debe ofrecer un listado completo de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales y emitidas por un criterio para su pago, ¿no? O sea, según los criterios para su pago. Esta relación ya tenía que tener un criterio que según esta comisión se priorizó y se vio en ese tema. Resolución Suprema 100-212 de la Presidencia del Consejo de Ministros del 2012 también se constituye esta comisión multisectorial, la evaluación de sentencias judiciales tanto por el MEF como por el MINJUS, ¿no? Esta comisión emite un informe entre los cuales los puntos más resaltantes que se encontraron era que habían pagos de sentencias judiciales en exceso. Las oficinas administrativas no tenían una comunicación fluida con sus procuradurías. Las deudas por sentencias judiciales se incrementaban 100 o 200% por intereses debido a deudas impagas. No tenían un sistema informático único y adecuado que controlara el pago de estas sentencias judiciales, ¿no? El MINJUS, por un lado, tenía su propio sistema, el Poder Judicial tenía su propio sistema y no necesariamente coordinaban, ¿no? No había un control adecuado. Existe también, o existían, al 31 de enero del 2012, la cantidad de 20.162 expedientes con sentencias judiciales consentidas y ejecutoriadas pendientes de pago, que ascendían a 2.521 millones, habiéndose pagado 839 millones,
con un saldo por pagar de 1.681.000.000 y se alcanza un proyecto de ley, ¿no? Finalmente, esta comisión multisectorial alcanza un proyecto de ley en el cual, mediante la ley 30.137, se establecen los criterios de priorización. Los criterios de priorización de las sentencias en calidad de cosa juzgada, ¿no? Para esto se determinan diferentes grupos de priorización, en el cual tenemos el primer grupo materia laboral, en el segundo grupo materia previsional, tercer grupo víctimas de actos de defensa del Estado y por violaciones de derechos humanos. Cuarto grupo, otras deudas de carácter social. Y quinto grupo, deudas no comprendidas en los numerales precedentes. Establece también la publicación en el portal institucional de los pliegos dentro de 30 días calendarios de concluido cada trimestre la relación de beneficiarios como el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. El financiamiento de estas obligaciones es con cargo a presupuestos institucionales, de acuerdo a la Ley 47 del tubo de la Ley 27584 y el artículo 70 de la Ley 28411. Es así que, en atención también a esta ley, se autorizan los pagos de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, ¿no? Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, destinar 60.000 millones para pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, no mayores a 50.000 soles, a favor de los gobiernos nacionales y regionales. Que se financian estos pagos con recursos ordinarios, ¿no? Excluyendo de las sentencias del marco decreto de urgencia 3794. Es la única exclusión que tienen en este aplicativo web. El MEF y el MINJUS emiten un informe con relación al pago e importe sobre la base de la información que estos se entregaron en su oportunidad a la comisión evaluadora. El importe de 160.000 millones se deposita en una cuenta del Tesoro Público por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. En el año 2014 se establece para la aplicación de criterios de priorización los procedimientos para la aplicación de criterios en atención al pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Determina la conformación de en cada pliego un comité de aprobación del listado priorizado de las obligaciones derivadas de sentencias judiciales. Este listado deberá ser aplicando los criterios de priorización de la Ley 30.137 y su reglamento. Conformación del comité. Tenemos acá que lo conforman el titular de la Oficina General de Administración, representante de la Secretaría General, el titular de la Procuraduría Pública, el titular de la Oficina de Planificación y Presupuesto y un representante designado por el titular del pliego. Se autoriza también un crédito suplementario para los pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional que financian sus actividades con recursos ordinarios. Se autoriza un crédito suplementario hasta por 34.538.565, destinado al pago de sentencias judiciales. También en la Ley de Presupuesto del 2016, Ley 30.372, se dispone la continuación del proceso de pago de estos conceptos. Es así que la Comisión Multisectorial tiene la función de continuar con el pago de sentencias judiciales, donde se designó el importe de 160 millones para el pago de sentencias judiciales, que no superaban los 50.000 soles. Esto se aplica tanto a gobierno nacional como a gobiernos regionales. Bueno, la Ley 30.137, que establece los criterios de priorización, cada año en la publicación de la Ley de Presupuesto Público se va determinando si continúa esta norma y obviamente va a continuar hasta la culminación del pago total de las sentencias judiciales,
¿no? Se quiere, de una manera se quiere terminar con estos pagos para evitar más gastos y más salida de fondos del Estado que no son necesariamente recuperados, ¿no? Tenemos que la ley 30137 del año 2013 establece el importe de 160 millones. La ley 30372 del 2016 dispone 125.465.335. La ley 30518 del 2017 dispone 180 millones. Y la ley 30693 de 2018 dispone 250 millones. Al día de hoy todavía no hay la autorización de la transferencia, por lo que se está en la espera de la emisión de esta ley por el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, acá vamos a ver un poco cómo es la determinación de los criterios de priorización, que fue determinado o reglamentado mediante el Decreto Supremo número 001/2014. Y teniendo aquí que la atención para el pago de sentencias judiciales es por grupos. Estos grupos en función a la materia, ¿no? El grupo número 1, materia laboral; grupo número 2, materia previsional; número 3, víctimas de actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones a los derechos humanos. Otras deudas de carácter social es el grupo 4 y el grupo 5, deudas no comprendidas en los numerales precedentes. Así también tenemos que vamos a dar la prioridad A a las deudas menores o iguales a 5 UIT, la prioridad B, deudas mayores a 5 UIT hasta 10 UIT, la prioridad C, mayores a 10 UIT hasta 20 UIT, la prioridad D, de mayores a 20 UIT hasta 50 UIT, y la prioridad E, mayores a 50 UIT, ¿no? De acá, de esto, sale un cuadro de doble entrada donde nos va a establecer a qué grupo van a pertenecer según la materia y según el importe, la priorización de pago, ¿no? También va a formar parte de la priorización la fecha de notificación de la obligación de pago, la fecha de notificación de sentencia al Estado, en el caso de sentencias supranacionales, y en caso de empate se prioriza a los de mayor edad y a los de menor monto. Como habíamos hablado, que en la ley 30137 también se determina la conformación del comité con carácter permanente para la elaboración del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Acá tenemos específicamente que va a formar el comité, el titular de la Oficina General de Administración, la GAF, un representante de la Secretaría General, un titular de la Procuraduría Pública, el titular de la Oficina de Planificación y Presupuesto, Planeamiento y Presupuesto, un representante designado por el titular del pliego. El comité deberá sesionar en el primer trimestre de cada año, puesto que ellos tienen que entregar esta información al Ministerio de Economía y Finanzas para que se priorice, se emita el listado priorizado único que se otorga o que se entrega cada año, ¿no? El procurador remitirá a los miembros un listado con la siguiente información: nombre del acreedor o beneficiario, número de DNI, fecha de notificación del requerimiento, denominación del juzgado, número de expediente, monto establecido y copia de las sentencias del requerimiento de pago. Para esto tenemos un aplicativo web, que es el aplicativo Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado. ¿No? Y este es el link del aplicativo. Este aplicativo fue creado por el Ministerio de Economía y Finanzas para que se registre de una manera única las demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado, ¿no? Ministerio de Administración y Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas, perdón, es quien crea este aplicativo,
teniendo como usuarios, como módulos, mejor dicho, el administrador de usuarios, quien va a otorgar los usuarios a cada área que vaya a usar el sistema. Entre las áreas que utilizan este sistema es, para empezar, y el más primordial, Procuraduría Pública, que tienen que estar al día en sus registros, ¿no? La Oficina General de Administración, que es quien forma parte del comité de priorización, como ya lo dijimos, la Oficina de Tesorería, quien realiza los pagos, ¿no? Y la Oficina de Contabilidad, quien genera la información para el LOA2. Una vez que se registra toda la información que les llega a los procuradores respecto a las demandas judiciales, esta información, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre esta demanda, sea inicial, sea que esté en primera instancia, segunda instancia o casación, es que se va a determinar a qué cuentas contables van a corresponder. Acá tenemos que las etapas procesales es la pretensión de la demanda, el inicio de la demanda. Entonces, aquí vamos a tener una probabilidad remota en cuanto al pago de una sentencia judicial, porque recién se está iniciando esta demanda, ¿no? Y por ende se va a controlar mediante cuentas de orden. Cuando tenemos esta demanda en primera instancia, si es que apelara, ¿no?, se provisiona con una sentencia en contra. Segunda instancia, nuevamente, se apela, continúa en provisión, llegando hasta la última instancia, que sería la casación. En todas estas etapas ocurre una posibilidad posible, o sea, ya en esta etapa se tiene que provisionar los pagos por estas demandas de sentencia judicial o arbitral. Una vez que la sentencia firme, se adjunta, o la demanda se adjunta con el requerimiento de pago, ¿no?, todo el cálculo que se hace de intereses, los conceptos y todo el detalle de esta sentencia judicial, y nos establece exactamente el monto de la sentencia judicial, recién pasa a requerimiento de pago y para nosotros se configura en una obligación ya como cuentas por pagar. Vamos a ver, vamos a entrar un ratito a la web para que puedan visualizar este sistema. Acá tengo unos usuarios. Me dice cuándo saldrá para este año, el señor José María Paza, para este año cuándo saldrá el listado de la Comisión Multisectorial. En eso estamos en la espera de ese listado. Justamente el día lunes va a haber una reunión para ver, en el Ministerio de Economía, para ver la fecha probable de este listado. Todavía no se emite, estamos en la espera. Todos los días reviso, créanlo o no, las normas legales para ver cuándo sale este listado. Nos preocupa porque las personas que tienen sentencias judiciales, que son beneficiarios de estas sentencias, todavía no pueden cobrar, ¿no? Entonces estamos en eso, en la espera. El lunes espero tener una respuesta más certera por parte del Ministerio de Economía.
Vamos a ver. Para poder entrar en web. Estoy esperando. ¿Cómo hago? A ver. Ok, proceda. Vamos a entrar a web, al Ministerio de Economía, a la web del Ministerio de Economía, para indicarles por dónde y cómo pueden entrar a lo que es sentencias judiciales, ¿no? Vamos a la pestañita de contabilidad pública y ahí vamos a encontrar el link para entrar a sentencias judiciales en esta parte. Demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado. Estamos dentro de la página de contabilidad pública y vamos a entrar a demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado. Vamos a entrar por el link. Y para esto voy a entrar con un usuario de Procuraduría para ver de una manera real cómo se registran los datos de las demandas judiciales. Ingresamos. Esa es la página web de sentencias judiciales que va a usar la Procuraduría, ¿ya? Acá tenemos que se va a poder realizar un proceso de importación, se va a registrar la demanda, se van a registrar a los demandantes, actualiza datos observados versus RENIEC. Hay un cruce de información entre los datos que está registrando el procurador con los datos de la persona de RENIEC, ¿no? Muchas veces podían haber ocurrido que se registre un dato inexacto y acá RENIEC nos observa, ¿no? Que ese DNI no existe, ese DNI es de una persona menor, ¿no? Entonces acá tenemos para hacer todos esos procesos. Cuando vamos al registro de la demanda, no vamos a registrar nada, solamente vamos a hacer un recorrido por el sistema para que vean qué datos se requieren, ¿no? Acá vamos a ver que es una nueva demanda o una demanda en ejecución. La vez pasada me preguntaban que cómo registran si ya pagaron parte de la sentencia. Bueno, ahí también existe para pagar sentencia en ejecución, ¿no? Luego nos pide la descripción de la demanda, nos pide el número del expediente, que va a estar acorde al expediente judicial, ¿ya? Acá los datos son exactos, porque por número de expediente luego vamos a controlar, y estos expedientes los conoce obviamente tanto el Poder Judicial como el Ministerio de Justicia. Entonces tenemos que tener en cuenta que la información tiene que ser exacta, ¿ya? La fecha de notificación inicial, cuando se inició la demanda, cuando le llegó el proceso a su institución, con esa fecha de recepción se realiza la notificación inicial.
Luego tenemos los grupos de priorización, de los cuales ya les había hablado: materia laboral, materia previsional, víctimas de actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos, otras deudas de carácter social y deudas no comprendidas en los grupos previos, ¿no? Tenemos aquí la entidad y sus unidades ejecutoras que van a registrar, o que les permite el sistema registrar información. La especialidad de la demanda. Acá tenemos varias tipos. Tenemos demandas agrarias, demandas civiles, demandas laborales, demandas previsionales y demandas penales, tributarias y otras, ¿no? Esto ya nos va a ir clasificando de una manera a qué cuentas contables voy a ir a contabilizar posteriormente, ¿ya? Este listado, todo esto que se ingresa aquí de manera correcta, nos va a generar un listado exacto para la presentación de los estados financieros. El tipo del demandante puede ser una demanda colectiva, una demanda individual. La pretensión de la demanda, si tienen una pretensión o más pretensiones, ¿no? Puedes decir que necesita sus beneficios sociales, pero aparte una gratificación X que no les brindaron, entonces ya no es una pretensión, sino son dos pretensiones. ¿A qué distrito judicial pertenece y a qué juzgado está, ¿no? Vamos a salir de aquí. Y esta es toda la información que ya se va registrando. Tenemos el número del expediente, el estado judicial, la notificación, el proceso judicial, fase del proceso judicial, la especialidad, quién es el demandado, el tipo de demandante, las pretensiones, tipo de la demanda y si fue un dato de importación o fue un dato de registro. Y si fue el dato de registro, indica qué fecha fue registrado y procesado. ¿Ah? Esto es lo que tiene que ingresar Procuraduría. Esto estamos en el módulo de Procuraduría. Igual para el registro de demandas arbitrales, es similar. Y en el seguimiento sí nos va a dar diferentes tipos de reportes. Estos reportes, de acuerdo a mi necesidad de información, yo como Procuraduría voy a determinar qué necesito. Entonces voy sacando la información de estos reportes que me genera aquí, ¿no? Tenemos información de sentencias judiciales en autorrequerimiento y por especialidad, con priorización por periodo. Entonces tenemos diversos informes que Procuraduría se va a encargar de sacarlos. Vamos a entrar con otro usuario para ver el tema del pliego. ¿Cómo el pliego visualiza esta información? El pliego no registra nada excepto sus actas, ¿ya? Porque toda esta información, cuando el comité se reúne y Procuraduría ya registró todo, el pliego va a imprimir y a dar validez a la información que ha registrado Procuraduría. Estoy. Ingresamos. Este sería el usuario de la OGA, en su rol OGA. Entonces, aquí que tenemos, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el listado de sentencias en calidad de cosa juzgada, nos va a conformar el comité, la priorización por sesión de comité y funcionario por pliego. En el seguimiento también nos va a dar información de las sentencias judiciales, el listado de demandas
listado de demandas no cuantitativas, la información contable, que también lo pueden ver ellos. Si vemos aquí la información contable, ¿no? Vamos a ver. Ok, me dice que no lo puedo ver por aquí, sino por el usuario contabilidad. Vamos a entrar entonces al usuario de contabilidad para poder verificar mis demandas judiciales de mi OA2. El usuario de contabilidad, eso lo trabajan con el propio usuario de la entidad de ustedes y su clave de la web contable. Esta es la misma clave porque el mismo contador es el que va a trabajar con este usuario. Ingresamos. Y aquí, generación del OA2. Nosotros como contabilidad no registramos nada, solo procesamos o generamos la información. Aquí está generada hasta abril. Y si vemos mi resumen contable al mes de abril, se demoró un poquito para procesar debido a la información que contiene cada entidad, se va a demorar un poquito, ¿no? Y aquí ya nos va a dar, ¿no? Nuestro resumen contable nos va a dar todas las demandas judiciales y arbitrales que están en cuentas de orden, las que ya pasaron de cuentas de orden a provisiones y las cuentas por pagar, ¿ya? Tanto de las demandas judiciales como de las demandas arbitrales. Si nos damos cuenta, las demandas arbitrales solamente tienen dos periodos, que es la cuenta de orden y cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque el arbitraje es en menos tiempo y sobre todo ya es un mandato de autorización de pago, ¿no? No está vamos a ver si le pagamos, no, es una autorización de pago directa cuando el demandante nos gana en el juicio o en el proceso arbitral que haya tenido, ¿no? Ese es el listado que sale. Con este listado va a tener que ser igual a las cuentas contables, a estas cuentas contables en mis estados financieros. En mi balance de comprobación tiene que reflejarme los mismos importes, ¿ya? Entonces, si se puede, voy a entrar a mi unidad para que ustedes visualicen de una forma cómo está el balance al mes de abril de este año y cómo está ese reporte de sentencias judiciales, ¿no? Vamos acá, aplicaciones informáticas web, y es donde vamos a hacer nuestros estados financieros. Con el mismo usuario se entra, con el mismo usuario contable. W.
Entonces aquí nuestra información financiera, este es un reporte mensual, ¿eh? La información financiera del semestre y del año tiene que estar igual, ¿no? Vamos a ver aquí. No sé si se logre ver. Acá no se ve. A ver, vamos a ver. Más. En laborales tengo 121.909.675.85. Y acá en mi reporte, en la 2103.099.0104 laborales, 121.909.675.85. Este resumen contable tiene que cuadrar con mi resumen, con mi balance de comprobación por cada cuenta. En este caso, por la 21, que es otras cuentas por pagar, y por 210399 y por la 240103, ¿no? La 240103 son todas las provisiones, ¿no? Laborales, en este caso, vamos a ver las provisiones laborales. Uy, creo que lo cerré. Provisiones laborales. Tengo aquí 123.717.929. Voy a mi sistema. Lo cerré. Tengo 123.717.979.08, que es igual a lo que me indica mis estados financieros, ¿no? Aquí no se ve. Laborales, 123.717.979.08. Entonces, el ingreso de toda la información por parte de Procuraduría ya nos va a reflejar la información que debe contener también nuestros estados financieros. Esto mes a mes, porque el cierre es mensual, pero no se refleja a nivel de OA2 todavía. ¿Por qué? Porque al semestre, es decir, a junio y a diciembre, con la fecha de presentación de los estados financieros anuales, recién se va a reflejar como OA2. Si podemos ver acá, en el 2017 es lo mismo. Vamos al mes de diciembre, anual, imprimir a nivel de resumen contable. Imprimimos el detalle o visualizamos. Se pone a imprimir, pero ahí se visualiza antes de la impresión, ¿ya? Y vamos acá a mi web y yo veo para el 2017 información financiera, y acá sí, a nivel de los estados financieros anuales, me dice que hay una pregunta. Henry Yayaway Guamani, ¿quién es el responsable de registrar el aplicativo? Todas las instituciones, el aplicativo lo registra la Procuraduría, y de no tener Procuraduría, el asesor legal, porque es a quienes les llegan los documentos fuentes, ¿no? Tenemos las demandas, a quien le llega, al asesor legal o al procurador. Entonces, ellos son los responsables de ingresar al sistema. Dice el señor José Mamani, consulta que el pago de sentencias judiciales con el 3% del PIA debe seguir un orden de pago en base a lo registrado en el aplicativo de sentencias judiciales. Exactamente, porque de este sistema se va a sacar el listado priorizado. Ese listado priorizado es el que va a determinar el orden
de pago de las personas que están con estas sentencias judiciales. Así también tenemos nuevamente muy participador el señor José Mamani. Dice: yo estoy registrado que ha ganado un proceso judicial. ¿Cómo sé que estoy registrado y a quién le debo preguntar? En la entidad en la cual has ganado el proceso, tienes que estar registrado de todas maneras en el aplicativo web para que pueda pagarte, si es una institución nacional o regional, y también los locales, porque también tengo entendido que están usando este sistema. Entonces, de acuerdo a ese sistema, nos va a permitir que los pagos se realicen. ¿Por qué? Porque también este aplicativo lo usa Tesorería, y una manera de controlar cuánto se está pagando de sentencias judiciales a nivel de estado es el uso de este sistema. ¿A quién le debes preguntar? Al procurador de la institución donde has laborado, donde estás laborando. A él podrías preguntarle si estás incluido, ¿no? Porque como bien lo preguntabas antes, todavía no sale la publicación de la priorización del listado priorizado, de este año. Entonces debes estar incluido ahí para que puedan proceder a tu pago. Si no está registrado en el aplicativo, ¿puedo proceder a pagarlo? Si es una autorización del Poder Judicial, un imperativo que tienes que pagar y tienes los recursos suficientes, según tu presupuesto, puedes pagarlo, ya que, como vimos anteriormente, en el aplicativo de sentencias judiciales también se puede registrar una demanda en proceso. Es decir, ya tú como Procuraduría tendrías que ingresar cuánto se le ha pagado a cuenta, ¿no? Entonces registra la demanda inicial como no como una nueva demanda, sino como una demanda en proceso. Una vez que está registrada como demanda en proceso, se puede realizar el registro del pago a cuenta o pago previo que hayas realizado. Acá, como les iba a enseñar, vamos a ver mi OA2. Anual. Otros anexos financieros, ¿no? Estamos acá con los estados financieros, anexos financieros y otros anexos. Para este caso estamos viendo este formato, ¿no? OA2, demandas y deudas por sentencias judiciales, laudos arbitrales y otros. Si vemos aquí, muy pequeño. Bueno, si vemos aquí, todas las demandas que están en primera instancia, que serían las demandas controladas mediante cuentas de orden, ¿no? Controladas mediante cuentas de orden son las demandas presentadas. En este caso, tenemos que son 452.023.021.23. El total, ¿no? El total. Para el caso de demandas judiciales, 449.380.586.86. Y para el caso de procesos arbitrales, 2.672.434.37. Si vemos acá que saqué un listado, tenemos acá los 349.380.586.86, que es lo que reporta mi OA2 en esta parte de acá. Y así también tenemos los laudos arbitrales. Tenemos en laudos arbitrales como cuentas de contingencias remotas, en la cuenta contable 9110
0109, laudos arbitrales 2.672.434.37. Vamos al reporte y tenemos acá 2.262.434.37. La información registrada en el aplicativo web viaja de manera automática a mi página web, a mi web contable. Entonces, yo acá no registro nada. Acá en la web contable no registro absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solamente se registra en el aplicativo de sentencias judiciales y la información viaja, ¿ya? Viaja automáticamente a esta parte. Pero en mi CIAF normal, en mi CIAF visual de escritorio, yo tengo que registrar notas contables de tal manera que se ajuste a la información que me está indicando la Procuraduría, ¿ya? La Procuraduría me indica se han registrado nuevas demandas o se han retirado demandas, porque ya los beneficiarios perdieron, en algunos casos, en otros casos embargaron la cuenta, en otros casos murió el beneficiario. Entonces, un poco que queda en stand-by cuando ocurre eso, ¿no? Cuando muere un beneficiario, ¿qué hacemos? O sea, en tanto nuevamente se incorpore a los herederos, se deja esa demanda en cero, pero solamente mediante un control, para que cuando presenten la sucesión intestada, ya nuevamente se incorpore toda esa deuda que se tiene con este beneficiario, ¿no? Entonces aquí ya les estaba presentando de una manera real lo que se ingresa, cómo se ingresa y que finalmente vamos a obtener nuestro OA2 de manera automática en nuestros estados financieros, ¿no? Sí, señor José Mamani, la Procuraduría es el responsable del registro de las demandas judiciales y arbitrales. ¿Por qué? Porque ellos tienen la información. Ellos tienen la información fuente. Voy a pasar a diapositivas en estos momentos. Bueno, como ven, todo esto, toda la información registrada en la página web de sentencias judiciales tiene dos grandes objetivos: la priorización de pago por estos conceptos, por demandas judiciales y arbitrales, y que nos va a dar automáticamente el formato OA2, ¿no? El OA2. Hay un formato que es el OA2B, reclamos a la entidad, que ya lo vamos a ver ahorita en las diapositivas. No, pero vemos aquí los reclamos a la entidad, que se va a registrar la fecha del documento. Este formato OA2B sí es editable. Este sí lo voy a registrar en mi web contable. Este sí lo registro en mi web contable, ¿ya? Las demandas judiciales no, eso es en el aplicativo web. ¿Y acá qué se va a registrar? ¿Con qué número de documentos se está solicitando este reclamo?
puede ser un problema con logística, ¿no? Con los trabajadores incluso, pero es un reclamo presentado, no ha llegado ni a demanda judicial ni arbitral, están viendo los procesos para culminarlos solamente a nivel de reclamo. Pero una vez que el reclamo ya se ha establecido un monto por pagar, tiene razón la persona que ha presentado su reclamo, entonces ya se va a una cuenta de obligaciones por pagar. Ya la entidad está consciente y ha emitido una resolución en la cual reconoce esa deuda y programa un cronograma de pagos para irlas pagando, ¿no? Eso también se controla mediante cuentas de orden hasta que está para pago, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos con las diapositivas y vamos a dar algunas precisiones de lo que nos indica la Directiva 4/2015, que es la Directiva de Cierre Contable Anual, ¿no? Acá nos indica que las demandas judiciales interpuestas en contra de la entidad que puedan generar a futuro una obligación de pago son pasivos contingentes, que contablemente se registran en cuentas de orden, como ya lo hemos visto en la práctica, ¿ya? Las sentencias judiciales en contra de la entidad en primera o segunda instancia, aquellas que se les haya interpuesto un recurso extraordinario y que incluso cuando exista una resolución que haya adquirido la autoridad de cosa juzgada, se provisionan como pasivo. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el monto exacto que se va a pagar. En tanto y en cuanto exista la incertidumbre de su cuantía, no se puede generar o atender ese pago. Las sentencias judiciales que hayan sido adquiridas, que se hayan adquirido la autoridad en cosa juzgada, se encuentran en procesos de ejecución de la obligación, la cual la sala que conoció el proceso en primera instancia procedió a requerir a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia, alcanzando el auto de consentimiento y el requerimiento de pago. Entonces, cuando recién envía la sala en la cual se reconoció esta deuda, nos envía el requerimiento de pago, se reconoce recién como cuentas por pagar. Igual en los procesos arbitrales, ¿no? En los procesos arbitrales tenemos que se presenta la solicitud para someter a una controversia. Cuando se presenta esta solicitud ya es cuentas de orden. Entonces ya se genera ya pasó de reclamo y seguro pasó a un proceso arbitral. Entonces ahí se genera cuentas de orden. Los laudos en contra de la entidad del que se haya requerido la rectificación, interpretación e integración y exclusión contable se provisionan, incluyendo aquellos laudos en los que se haya interpuesto recurso de anulación vía judicial. El laudo que haya adquirido efecto de cosa juzgada se reconoce como cuenta por pagar, incluso aquel en el que la parte interesada haya solicitado su ejecución. También tenemos que las sentencias judiciales que se encuentran en calidad de cosa juzgada y que no hayan sido atendidas en el momento, hasta el momento dispuesto por autoridad judicial, por superar las posibilidades de pago de la entidad y que cuenten con un compromiso efectuado ante el órgano jurisdiccional competente, la Oficina General de Administración que haga sus veces para que estos adeudos sean atendidos durante un periodo determinado, serán reconocidos financieramente en lo que corresponda, como pasivos corrientes o como pasivos no corrientes, ¿no? Acá tenemos parte de la cuenta deuda a largo plazo y otras cuentas del pasivo, ¿no? Pasivo corriente y pasivo no corriente. Así se va a determinar en nuestros estados financieros este tipo de deudas. Como ya hemos visto, el inicio de la demanda
Haciendo un resumen, el inicio de la demanda va a cuentas de orden. Cuando pasa a primera instancia y a segunda instancia, pasa a provisionarse. Y cuando pasa en calidad de cosa juzgada, recién se realiza el compromiso o la obligación de pago, ¿no es cierto? La obligación de pago. El compromiso es cuando está todavía en apelación, pero que todavía no se culmina o no se otorga una demanda o una sentencia definitiva. Bueno, aquí están todos los asientos contables que se realizan, ¿no? La dinámica contable con sus diferentes tipos de contabilización, reconociendo la sentencia judicial en situación de cosa juzgada y notificada por la entidad. Para este año tenemos, igual se viene manejando las cuentas de orden, las estimaciones de provisiones del presente año, ¿no? Para registros de nuevas demandas se provisionan de la 58 a la 24, que es su dinámica correcta. Y en el caso del pago de deudas, ya se cancela la 24 y se procede a registrar en la 21, ¿no? Aquí tenemos dos cuentas, la 24 y la 34. La 24 es cuando es provisiones del año y la 34 cuando son provisiones de años anteriores. La notificación del arbitraje para el laudo arbitral, continuamos con lo mismo. Cuando se notifican tenemos las cuentas de orden, luego la provisión y finalmente cuando notifican ya la sentencia definitiva con autorización de pago. Igual sus cuentas de orden son las mismas, independientemente o clasificando las cuentas contables correctas y el reconocimiento de pago. También con la nueva dinámica contable, utilizando la cuenta 340102 para lo que corresponde a pagos de años anteriores, ¿no? A provisiones de años anteriores. Y ese es nuestro OA2. Nuestro OA2 con todas las cuentas que tienen que ir dentro de estas columnas, ¿no? Primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Si es que todavía no tienen el requerimiento de pago, van provisionadas. Y cuando ya está determinado su cuantía, su pago, definitivamente pasan a cuentas por pagar, ¿no? Esta es la dinámica del OA2, que como ya les dije, es automático. Pero aún así que es automático, cuando viaja a la web contable, aparecen ciertas validaciones. Estas validaciones, ¿a qué corresponderían? A que faltó una nota contable para que ajuste mis saldos, ¿no? Porque yo de todas maneras, con las notas contables de incorporación o de rebaja de saldos, voy a tener que llegar a lo que me indica la página web, ¿no? Y eso ha sido todo por hoy. Estamos siempre dispuestos a ayudarlos en todo lo que necesiten acá con todas las capacitaciones en desarrollo global. Muchas gracias.